Entonces, dentro de estas sesiones, lo primero que debemos hacer como desarrolladores es saber por qué llegamos a una solución. ¿Por qué nosotros tomamos la decisión de implementar un patrón de arquitectura por capas, un patrón de arquitectura MVC, un patrón de arquitectura de microservicios, aunque microservicios realmente no es un patrón de arquitectura, sino que es un patrón de despliegue, un patrón de arquitectura arquitectura basada en eventos? Entonces, ¿por qué llegamos allá? ¿O por qué nosotros decidimos implementar un patrón DAO, ya yéndonos más al nivel de desarrollo, un patrón de arquitectura limpia o un patrón de arquitectura basada en objetos? ¿Por qué? ¿Cuáles creen ustedes que son sus motivaciones para poder decidir, yo voy a hacer esto con una arquitectura por capas? Realmente las decisiones que nosotros tomamos dependen de los requerimientos, sean requerimientos funcionales o requerimientos no funcionales o restricciones de la compañía o restricciones del negocio, ¿sí? Todas las decisiones que se toman, todos los patrones de arquitectura, todas las tácticas, todas las estrategias de arquitectura dependen de esos requisitos. Y si no conocemos cuáles son los requisitos y cómo los podemos medir, realmente no podemos saber si vamos a lograr ese tipo o cumplir con esas necesidades del negocio. ¿Okay? Dentro de lo que vamos a ver nosotros, lo primero es el conocimiento acerca de los diferentes atributos de calidad que existen, cómo los medimos, cómo los identificamos. ¿Okay? Esa es la primera parte de esta sesión. Yo espero que ustedes lleguen a un entendimiento claro de cuáles son esos atributos de calidad y cómo los deben medir. ¿Ya? Después de eso, pues vamos a empezar con una pequeña introducción hacia lo que son principios del diseño de software. ¿Ya? Cosas que ustedes deben tener como base dentro del desarrollo de cualquier aplicación. Y ahí sí vamos a meternos un poquito con el código, vamos a meternos un poquito con el diseño de cómo debe desarrollarse. No es cómo desarrolla Lenin, no es cómo desarrollo yo, sino cómo o cuáles son las mejores prácticas, y no solamente mejores prácticas, sino cuáles son los elementos de obligatorio cumplimiento en las arquitecturas actuales y que ustedes deben tener en cuenta en su empresa, deben tener en cuenta en su vida de desarrollador. Por ejemplo, ahora es casi que un principio hacer pruebas unitarias. ¿Quién hace pruebas unitarias? ¿Qué es un principio? Algo de obligatorio cumplimiento, algo que si yo no cumplo con eso, estoy casi que violando mi ética. Entonces, si yo no hago pruebas unitarias ya como desarrollador, prácticamente estoy diciendo, soy mal desarrollador. ¿Sí? Otro principio, casi que la arquitectura por capas se vuelve un principio dentro de toda empresa. Ya uno dice, es que yo llego a una empresa y pregunto, bueno, ¿ustedes qué arquitectura llegan acá? No, nosotros implementamos arquitectura por capas. O sea, es que eso lo hace todo el mundo. ¿Qué hacen ustedes de arquitectura realmente? O sea, la arquitectura por capa es una arquitectura demasiado básica, demasiado simplista como para decir que mi aplicación está basada en una arquitectura por capas. Eso ya, por el simple hecho de hacer una aplicación, ya deberías tener eso metido dentro del desarrollo. ¿Qué más haces dentro de la parte de arquitectura? ¿Okay? Otros principios. ¿Sí? Yo debería hacer entrega de mi código casi que diariamente. O sea, algo que se llama el commit early, commit often. Todos los días debería entregar una versión de código nueva y debería subirla al repositorio. Son principios, son elementos que debemos considerar. Buenas prácticas. Y hay otras por allí que a lo largo del tiempo pues, se convierten como cosas del paisaje, pero que uno sabe que las debe cumplir. Y ahí pasamos a unos principios que son los principios que se llaman SOLID.
principios que básicamente se establecen en las aplicaciones modernas para poder cumplir con ciertos niveles de calidad dentro del diseño. Vamos a ver en sí qué son esos principios SOLID y de dónde parte. ¿Okay? Por eso, la primera parte de eso fue como esa discusión. Bueno, ¿ustedes qué hacen? ¿Qué hacen los arquitectos? ¿Qué se hace en arquitectura? Ese es como un tema muy importante, hasta dónde llegamos. Los desarrolladores debemos saber de arquitectura, pues claro. Y los arquitectos deben saber de desarrollo, en parte sí, ellos son mentores. Ellos son mentores hacia los desarrolladores, son tutores, son los que van a guiar, son los que van a dirigir desde el punto de vista técnico el desarrollo. Entonces ellos deben conocer qué es lo que hacen los desarrolladores. Y los desarrolladores deben conocer lo que hacen los arquitectos, qué es una arquitectura, cómo me la entregan, cómo tomamos decisiones de arquitectura. Porque muchas veces los desarrolladores son los que van a tomar las decisiones finales de arquitectura. Se establece un marco arquitectónico, decimos eso lo hacemos con X o Y o Z arquitectura, con tales estructuras, pero al llevarlo al desarrollo probablemente esa arquitectura hay que modificarla por las tecnologías que utilizamos, hay que modificarla por las restricciones que tenemos. Entonces se hace relevante conocer qué es el trabajo por parte y parte. Y también porque en las empresas modernas realmente ese arquitecto que vive en una torre de marfil por allá arriba, eso ya no se usa, no se debe ver. Los arquitectos deberían estar trabajando en conjunto con los desarrolladores y los desarrolladores también en conjunto con los arquitectos, que sea más parte del equipo y no como que yo te digo que tienes que hacer esto así y listo, es palabra santa. No, lo que dicen los arquitectos no es palabra santa y lo que dicen los arquitectos no está escrito en roca, eso está escrito realmente en arena. ¿Por qué razón? Porque las arquitecturas son evolutivas, las arquitecturas son dinámicas y uno establece una arquitectura, pero probablemente a medida que pasa el tiempo la arquitectura puede ir mejorándose, puede cambiar o pueden discutirse decisiones por el momento del tiempo. ¿Sí? Hace muchos años yo estaba desarrollando, cuando empecé a desarrollar, estaba desarrollando un portal para una empresa de un call center. Y llegó Oracle a vendernos Oracle Portal en ese entonces. No, vamos a hacerlo con Oracle Portal, eso es la panacea y venga. Todos aprendimos de Oracle Portal, metimos Oracle Portal por allá y hicimos un CRM utilizando Oracle Portal. El proyecto era para un año, nos demoramos 3 años. 3 años haciéndolo y era para un año. Después de los 3 años, con problemas con esta empresa porque no la entregábamos a tiempo y todo eso, no, nosotros vamos a pagar una consultoría de Oracle, la empresa, vamos a pagar una consultoría de Oracle porque es que nosotros no sabemos por qué se demoraron tanto en la implementación de esto. No queremos seguir pagando más a ustedes. Y llamaron a Oracle y Oracle vino e hizo un análisis y la respuesta o el resultado del análisis de Oracle fue: ¿por qué utilizaron Oracle Portal para esta aplicación? Pues ustedes nos dijeron que es Oracle Portal. Sí, pero es que en ese entonces, hace 3 años, sí era bueno para eso, ya ahora no es bueno para eso. ¿Sí? Entonces, tuvo que volverse a hacer obviamente ya sin nosotros, tuvo que volverse a hacer la aplicación en otras tecnologías porque realmente la evolución tecnológica fue tal que ya el producto que se utilizó y cómo se estableció la arquitectura en ese momento no servía para ese tipo de cosas. Eso puede pasar, por eso tenemos que ser también conscientes de que la arquitectura en algún momento puede cambiar, que lo que dice el arquitecto tampoco es, pues obviamente es nuestra guía. Queremos decir que es que todo lo que dice el arquitecto hay que votarlo, no, es nuestra guía, pero nosotros podemos de alguna manera también refutar y entrar a discutir si realmente la decisión que se toma es lo que busca. Vamos a empezar a ver atributos de calidad, cuáles son los marcos de trabajo que se tienen para atributos de calidad, qué es un atributo de calidad. Eso ya está establecido
¿qué significa cada uno de esos atributos de calidad o requisitos no funcionales? Hay una lista de unos 90 atributos de calidad que si nos ponemos a ver cada uno de ellos, pues nos vamos a demorar aquí toda la vida. Entonces, vamos a trabajar con unos específicos que básicamente son los más relevantes dentro de las aplicaciones actuales, por lo que más se queja la gente, por lo que más se debe trabajar, y son el desempeño. ¿Sí? ¿A quién no le llega un problema de que esta aplicación está muy lenta? ¿Sí? En todas partes el desempeño es algo que se queja todo el mundo y debemos encontrar soluciones continuamente para mejorar el desempeño. Básicamente las soluciones para el desempeño no funcionan, ¿sí? Pero no funciona es porque la percepción de desempeño no está bien definida. Entonces, al final sí van a funcionar, pero depende de lo que tú establezcas como atributo de calidad. Tú me dices que una página debe demorarse 5 segundos. ¿Por qué? Pues, ¿por qué se tiene que demorar 5 segundos? O sea, estás haciendo un proceso de liquidación de nómina de toda la compañía, ¿por qué se va a demorar 5 segundos? Puede ser que la percepción que tú tengas es que te responda en 5 segundos, que es diferente que la aplicación se demore procesando 5 segundos. Hay que empezar a establecer claramente esos elementos. Si es eso, yo te puedo lograr que tu aplicación te responda en 5 segundos, pero no que te procese en 5 segundos porque el proceso no te da para eso, ¿sí? Y otros tantos por allí. ¿Qué otro elemento es importante? La disponibilidad. Porque si se cae la aplicación, si la aplicación no responde como debe ser, que también hay elementos de disponibilidad, o si yo no tengo la aplicación disponible o puesta en servicio en un momento dado, pues eso es dinero que se puede perder en nuestra compañía. Es una de las cosas que nosotros debemos empezar a trabajar como desarrolladores, ser sensibles de los costos que tiene no tener disponible algo. Miren ustedes qué costo puede tener cuando uno llega a una EPS con un dolor muy fuerte y le dice, no te puedo atender porque no hay sistema. Pues, ¿cómo no me vas a atender pues, si me estoy muriendo aquí? O sea, porque no hay sistema. Ah, no, entonces uno dice, pucha, los de sistema así no sirven para nada. ¿Sí? Ese es el arquitecto. O, no, es que me pagaron hoy y necesito pagar las deudas. Y eso pasó mucho en estos días. Voy a hacer más específico el caso, porque lo estaba hablando con mi contador. Yo necesito pagar unos impuestos en tal fecha, porque la DIAN me dice que hay que pagarlos en esa fecha. Y el contador entró en esa fecha y la DIAN caída. 3 días duró caído y no pudo pagarse eso. ¿Qué hizo la DIAN? Cobró multas porque no pagó ese día. Es que, estaba caída. No, usted tenía que pagar ese día. Yo no sé si estaba caída o no estaba caída. Mi página de la DIAN, usted me tenía que pagar eso, me tiene que pagar multa. ¿Sí? Entonces miren cómo lo afecta a uno eso. Exacto, exacto. Sí, aunque ellos quieren todo digital, pero estaba caída, usted tenía que pagar ese día, no importa. ¿Sí? Miren cómo afecta eso económicamente a una compañía, y es algo muy, pues que uno dice, pues, está caído, ¿qué importa? Pues se vuelve a subir, no. ¿Qué tanto cuesta que esté caído? ¿Okay? Entonces, disponibilidad, segundo elemento. Tercer elemento es la seguridad. ¿Qué tan importantes son los datos ahora? ¿Qué tanto cuesta que los datos fluyan por allí y se los roben? ¿Cuánto le está costando a Facebook el que sus datos puedan ser o puedan estar disponibles? Ya lo han llevado hasta el Congreso al pobre Mark Zuckerberg allí a que diga, bueno, y es que usted no está cumpliendo con las regulaciones de manejo de los datos. ¿Ustedes cómo cumplen con el habeas data? ¿Recolectan información de sus clientes de afuera a través de aplicaciones? Con esa data. ¿Cómo garantizan? Porque hay que tener en cuenta algo. Los mayores hackers de una compañía no están por fuera de la compañía, están dentro. ¿Cómo garantizan ustedes que la información dentro de la compañía no se esté fugando? La base de datos de sus clientes probablemente no se vaya a otros clientes porque alguien dentro, o yo metí una USB, se hizo un query y se lo llevó. ¿Sí? Entonces, los elementos de seguridad ahora son muy importantes. No es solamente, es que un usuario, una contraseña y listo, para de contar. No, hay que ver cómo cumplimos con las regulaciones. Si estamos ya trabajando con
con el exterior. Por ejemplo, si hay que trabajar con Estados Unidos, ya cada estado tiene una regulación del manejo de la información y de los datos de los clientes, de los usuarios, y globalmente hay una regulación de manejo de los datos de los clientes y de los usuarios. Entonces, sabemos el cumplimiento de eso. En Colombia tenemos regulaciones para el cumplimiento de manejo de los datos. Y la cuarta sería la mantenibilidad de la aplicación. ¿Por qué razón? Porque la aplicación constantemente está sufriendo cambios. ¿Quién ha recibido requisitos nuevos, cambios en las aplicaciones o mantenimiento de aplicaciones porque hay algún bug o algún defecto dentro de la aplicación? Casi que diario, ¿cierto? Entonces, hacer aplicaciones que me permitan a mí sacar cambios rápido, eso se hace necesario. Pues es que decirle al negocio, sí, yo te hago ese cambio, pero eso se demora 4 meses. No, pues es que yo necesito eso para pasado mañana, o pantier, como dicen. ¿Por qué? Porque es que eso es una nueva promoción que vamos a sacar acá, y si no sacamos esa promoción, básicamente pues vamos a perder clientes o no vamos a poder seguir reteniendo, hacer retención de clientes. Entonces no me digas a mí que un cambio en una aplicación te va a demorar 5 años. ¿Sí? La gente dice, esas aplicaciones COBOL, esas aplicaciones AS400, RPG, esa vaina no fallaba, y eso funciona súper rápido, eso no hay que pensar en tantas cosas, esa es la panacea, esas aplicaciones COBOL. ¿Sí? Vaya a hacer un cambio en una aplicación COBOL. O sea, primero consiga a alguien que haga cambio a una aplicación COBOL. O sea, y tiene que pagarle por ahí 8 millones de pesos por hora, casi. ¿Sí? Conseguir a esos viejitos que trabajen COBOL primero, pues ya están jubilados, entonces hay que traerlos, hacerle toda la vuelta. Segundo, hacerle un cambio en una aplicación COBOL, probablemente, si es un cambio de un campo, te vas a demorar 1 semana, 2 semanas, porque las aplicaciones COBOL, muchas de ellas no están hechas con mejores prácticas de desarrollo, sino es tira archivos. Entonces, pueden ser muy buenas, pueden ser muy rápidas, pueden ser muy estables, puede ser que los core bancarios, los core financieros y la mayoría de los core fuertes de las aplicaciones están hechas en COBOL, pero hacerle mantenimiento y hacer que esas aplicaciones sean tan flexibles como lo debe ser el negocio, no sea por ese lado, ¿cierto? Entonces, ahí está una razón por las cuales uno debe ir migrando todos esos core en tecnologías legadas hacia tecnologías nuevas. Es una aplicación NPM que esa aplicación fue hecha en VisualFox Pro. No, pues ¿para qué vamos a cambiar eso? Es una aplicación, no, ¿para qué? Esa aplicación está funcionando allí. Y lo que pasa es que nosotros necesitamos hacerle un cambio a esa aplicación, y cada vez que necesitamos hacerle un cambio de aplicación se están demorando 4 meses en entrar en una nueva versión. Necesitamos que sea rápido. Tuvieron que hacer toda una migración por obsolescencia a nuevas tecnologías, y eso pasa en muchas compañías, ¿cierto? Entonces son los 4 atributos de calidad que vamos a trabajar, son las calidades sistémicas relevantes, y de allí empezamos ya a revisar temas de patrones en ingeniería de software, patrones de arquitectura y los principios que debemos considerar dentro de la arquitectura de software. Les pregunto, les dije que la dinámica era hacer preguntas, ¿sí? Hoy no vamos a tirar tanto código realmente, pero sí vamos a hacer ejercicios, y van a ser ejercicios desde el punto de vista de análisis de lo que ustedes hacen dentro del proceso de desarrollo. ¿Cómo identifican esas necesidades que afectan la arquitectura? ¿Qué hacen ustedes? ¿Cómo las establecen? Dentro de la forma de diseñar hay varias metodologías. ¿Sí? Me gustaría saber si aplican, conocen o utilizan, o bueno, al menos tratan de amoldarse a alguna de ellas. Las más básicas. Diseño top-down. Diseño top-down es lo que se hace en arquitectura de software, y es que yo empiezo de lo más general hacia lo más específico. O sea, yo empiezo a definir mi sistema y empiezo a particionar mi sistema en subsistemas, mis subsistemas en módulos, mis módulos en componentes, mis componentes ya en clases. O sea, para llegar a lo más mínimo. Si estoy trabajando pues con un lenguaje objetual, pues lo debería llevar a objetos y lo debería llevar a clases.
¿sí? Si estoy trabajando con una técnica centrada en datos, yo lo debería llevar en entidades, relaciones y en tablas y claves foráneas. Pero yo empiezo definiendo, este es mi sistema. Listo, señor usuario, ese sistema, ¿cuáles son las funcionalidades que tiene? La funcionalidad A, B o C. Entonces yo cojo este sistema y lo parto en subsistemas. El subsistema A se va a encargar de las funcionalidades X y Y. Entonces tengo componentes que se encargan de la funcionalidad X y componentes que se encargan de la funcionalidad Y. Y aquí la funcionalidad Y necesito que me lo haga el objeto A minúscula, el objeto B minúscula, el objeto C minúscula. Uno podría empezar a diseñar de esa manera. De hecho, en la arquitectura de software empezamos así. ¿Por dónde empezamos nosotros? Nosotros nos dicen, tenemos que hacer un sistema, ¿sí? Globalmente los riesgos de ese sistema o lo que afecta a la arquitectura es tal cosa, y con eso, con ese tal cosa, establecemos unos patrones iniciales de arquitectura. Por eso les digo, es que a mí me digan que la arquitectura por capas es la arquitectura de la aplicación, ya empezamos mal, porque te quedaste aquí, solamente definiendo la arquitectura de esta parte, pero olvidaste irte hacia abajo. Entonces, tú dices, ah, sí, ve, es que necesitamos mantenibilidad. Ni eso, es que si a mí me piden, no, es que necesitamos desempeño, y digo, voy a hacerte una arquitectura por capas para el desempeño. Eso no sirve para el desempeño. De hecho, te puede afectar el desempeño. Entonces tú empiezas a decir, hombre, aquí, listo, yo no voy a atacar tanto los temas de desempeño porque todavía no he particionado los componentes para poder saber cuáles son los que afectan el desempeño. Entonces empiezo a particionar mis componentes. Digo, el componente A y el componente B. Digamos que el componente A, yo digo que es la parte que captura datos. Y el componente B, o el subsistema B, es la parte que va a hacer los reportes. De esos dos componentes, ¿cuál me podría afectar el desempeño? ¿O cuál se podría afectar con el desempeño? ¿Dónde hay más afectación en el desempeño? Exacto. La captura de datos probablemente, pues cuando se captura se lleva una base de datos, no hay tanto problema con los tiempos de respuesta, más allá de qué, de si yo al momento de insertar una data, una tabla está bloqueada porque un proceso de consulta o un proceso de inserción, pues me bloqueó la tabla. Pero es más un tema de disponibilidad del recurso que de desempeño del recurso, o sea, tiempo de procesamiento. En cambio, los reportes, como hacen un procesamiento mucho más pesado, como sacan mucha más cantidad de datos, puede ser un componente que me afecte la arquitectura desde el punto de vista de desempeño. Entonces yo de este lado me voy y digo, bueno, a este señor, que es el componente de reporte, le voy a hacer prácticas de desempeño. Entonces digo, ay, voy a particionar este man. Los reportes tienen dos cosas. Pues, ojo, que el ejercicio que estoy haciendo es hipotético, no es... Los reportes tienen una parte de visualización, una parte de procesamiento y una parte de almacenamiento, bueno, tres cosas. Una parte de almacenamiento, que muchas veces estos dos elementos los hace un solo, depende de la decisión que yo tome, ¿cierto? Muchas veces estas dos responsabilidades se las doy a uno solo, que es la base de datos, ¿cierto? Si meto procedimientos almacenados en la base de datos, estoy dando estas dos responsabilidades a la base de datos. Entonces por allá me dice una cosa, hombre, yo debería tener una sola responsabilidad. Haz una sola cosa, pero hazla bien. Ese es mi lema como arquitecto. No solamente, pues, desde el punto de vista de base de datos, ese es mi lema como arquitecto. Realmente es una práctica o es un principio que se tiene en las aplicaciones modernas. Si vas a hacer algo, haz una sola cosa, pero hazla bien, que es el principio de responsabilidad única. ¿Sí? ¿Por qué yo utilizo ese principio en la base de datos? Porque yo digo, hombre, ha sido un error garrafal a lo largo de los años meterle procedimientos almacenados a la base de datos porque estás poniendo a la base de datos a hacer dos cosas. Estás poniéndole a hacer persistencia y estás poniéndole a hacer procesamiento. Entonces, una de las dos va a ser mal.
Puede ser que esté errado, puede ser que esté correcto en algunos casos, ¿cierto? Entonces yo digo, desde mi principio, la base de datos solamente la voy a poner a hacer esto. Y esto lo voy a poner en la aplicación. Y esto lo va a hacer otra aplicación. O sea, separo esos tres componentes. Listo. Desde el punto de vista de desempeño, ¿dónde se me puede afectar el desempeño allí? Entonces bajo otro nivel y empiezo a tomar decisiones. Digo, hombre, es que este man de procesamiento tiene el que hace el proceso, pues el que suma, resta, y tiene un man de conexión. ¿De conexión a dónde? A la base de datos. La base de datos solamente hace persistencia, entonces realmente aquí no me importa mucho. No me importa mucho bajar allí porque la base de datos es un componente que yo no manejo. Yo simplemente tomo una decisión allí. ¿Cuál es la mejor base de datos? Entonces me voy, hago una prueba de concepto, busco la que sea más rápida haciendo consultas, todo esto, busco la base de datos una base de datos que haga caché, ¿sí? Tomo mis decisiones aquí desde el punto de vista de desempeño para poder obtener la mejor decisión. Caché, que los queries sean cacheados para que no tenga que volver a hacer cada vez el parsing o la compilación del query, que era lo que pasaba, por ejemplo, en SQL Server 2000, ¿cierto? Las versiones anteriores de SQL Server, por eso uno le tenía que meter un procedimiento almacenado a todos los queries a SQL Server. ¿Saben por qué? Porque él no hacía precaché de los queries, entonces cada vez tenía que procesar el query y eso era tiempo de respuesta. Entonces, por eso uno metía. Entonces digo, listo, esto ya tomé la decisión para el desempeño. Me vengo acá. ¿Cuál de estos dos se afecta con el desempeño? ¿O qué es lo que me afecta el desempeño de esas dos cosas? El procesamiento. Claro, procesamiento porque ese es mi algoritmo. Entonces yo tengo que hacer el mejor algoritmo, mirar cómo estoy sacando, pues cómo sacando los datos, no, cómo estoy manejando los datos, si le hago caché, si no le hago caché, si los trabajo de memoria, si trabajo por lotes pequeñitos, si trabajo por lotes grandes, empiezo a tomar decisiones desde el punto de vista del algoritmo para esto, separo más si quiero. Y desde el punto de vista del componente de conexión, yo digo, hombre, ese componente de conexión, ¿qué pasa con él? Pues es el que se va a ir hacia la base de datos. Entonces, como va a ir a la base de datos, hay una parte de latencia que me puede afectar a mí el paso de datos de uno a otro. Entonces, tengo que mirar qué puede afectar la latencia de este componente, el ancho de banda, si la base de datos está remota, si la base de datos está en la misma máquina, si está cerquita, si está lejos, si se conecta por LAN, si se conecta por WAN, si está en la nube, ¿sí? Todo eso puede afectar este componente y esto me define dónde va este componente de acá, ¿sí? Entonces hasta ahí llegué, empecé de acá y me fui hasta llegar a lo más bajo. Ya ese componente de conexión puedo partirlo en clases. Claro, son requisitos no funcionales. O sea, la pertinencia y la inmediatez de la información. Y eso también me puede definir a mí cómo hago esto. Yo podría decir, hombre, ve, es que si necesitas información histórica, yo más bien te paso esto hacia un data warehouse, por allá, te hago unos cubos, te hago unas dimensiones y tú me vas a consultar ese tipo de cosas. Y por acá yo capturo información en línea, si no la necesitas inmediatamente. Entonces eso me da a mí pie para poder tomar ciertas decisiones de cómo distribuyo esto dentro de un data warehouse, pero me salen otros problemas y es cómo sincronizo yo la información hacia data warehouse, qué tan rápida debe ser, qué tanta información puedo sincronizar, dónde va a estar ese data warehouse, ¿sí? Ese tipo de cosas, ¿cierto? O si me dices, no, es que la información tiene que ser inmediata, digo, entonces no te la voy a poner en el data warehouse, te la voy a poner acá en esta misma base de datos, pero podría ser una base de datos también que esté replicada, pero que no me afecte a mí la información de captura. O sea, yo no quiero que los reportes me afecten a mí el ingreso de información, entonces yo lo separo en dos bases de datos, pero la sincronización es inmediata. Podría tomar esas decisiones, o simplemente digo, no me importa, yo todo lo meto en una sola base de datos. Pero todo eso depende de las necesidades, de cómo llego yo hasta mis componentes más bajos. ¿Okay? Entonces, primero, top down, de arriba hacia abajo. Bottom up, ¿sí?